En la Biblia se dice así: el fin de la ley es Cristo. Es decir, por donde quiera que vaya la ley de Moisés, finalmente llegó a su fin. La ley de Moisés nunca pudo liberar a las personas del pecado. Después de ir y venir, los libros proféticos profetizaban continuamente, y se descubrió que resulta que el fin de la ley es Cristo. Dios iba a abolir el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto. Las personas en el nuevo pacto solo así se librarían del pecado, tal como el libro del profeta Jeremías lo dice, tal como el profeta Jeremías. Dios le dijo esto a Jeremías: después de aquellos días, haré con la casa de Judá y con los israelitas un nuevo pacto. Este nuevo pacto no será como el pacto que hice con sus antepasados, aunque los saqué de la tierra de Egipto. Y establecí un pacto con ellos. Ellos aún así me invalidaron y me abandonaron. Aunque yo fui un esposo para ellos, ellos no me reconocieron. Pero después de aquellos días, el pacto que haré con los israelitas, con los judíos, será este: pondré mi ley en su mente y en su corazón, y ya no enseñará ninguno a su prójimo, diciendo: conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán. Es decir, la ley llegó a su fin. La ley, el antiguo pacto establecido por Dios, llegó a su fin, y se vio que todos abandonaron a Dios. Se estableció el antiguo pacto, pero aún así todos abandonaron a Dios. Por eso Dios profetizó diciendo que establecería un nuevo pacto. ¿Y qué pasará después de establecer el nuevo pacto? Nadie volverá a abandonar a Dios. Más adelante se profetizó sobre un profeta. Profetizó que habría uno llamado el que abre el camino, que es el profeta Isaías, y otros profetas profetizaron diciendo: preparad el camino de Jehová, enderezad las sendas para nuestro Dios. Es decir, habría uno que prepararía el camino para los judíos. Y después de que preparara el camino para la gente, sería para que la gente caminara en el camino de Jehová. Pero él preparó el camino, y preparar el camino significa llamar a la gente al arrepentimiento y a volverse a Cristo, quien es llamado el camino. Entonces, tal como hace un momento, el hermano Heber dijo: el fin de la ley es Cristo. El hombre no puede encontrar a Dios según la ley. Bajo el pacto de la ley, todos están atrapados por el pecado. ¿Cómo expiar el pecado? El pecado tampoco se puede quitar. En este momento, el fin de la ley es Cristo. Por eso, muchos que anhelaban ser redimidos siempre se preocupaban por las cosas concernientes al Mesías. Cuando el Mesías, el Cristo llamado Mesías, viniera, enseñaría a los israelitas cómo se establecería el nuevo pacto. Resulta que, ¿cómo se establece el nuevo pacto? Tal vez los judíos de aquel entonces, de aquel tiempo, aquella gente que amaba a Dios, probablemente no entendían cómo se establecía el nuevo pacto. Tal vez estaban pensando: en el tiempo de Moisés, el pacto se hacía con bueyes y ovejas. ¿Será que el Cristo Mesías? También con más bueyes y más ovejas para establecerlo. Más adelante descubrimos que el establecimiento del nuevo pacto fue mediante Cristo, llamado el Mesías, entregando su propia vida para establecer el nuevo pacto, para que el pueblo pudiera volverse y regresar a Dios. Y tras establecer el nuevo pacto, se descubrió que todo el pueblo que estaba en el pacto recibiría el Espíritu de Dios y del Señor. Así, ellos se convertirían en nuevas criaturas. Pero antes de establecer el pacto, antes de que viniera el mediador del pacto, apareció uno llamado Juan el Bautista. Este Juan el Bautista, profetizado en el Antiguo Testamento, decía que este Juan el Bautista era el que iba a venir, el Elías que había de venir. Entonces, ¿cómo actuaría este Elías? Se refiere a que Juan el Bautista tendría el espíritu de Elías. Incluso antes de que Juan el Bautista naciera, su padre, Lucas, registró acerca de los padres de Juan el Bautista. El padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Su madre, la madre de Juan el Bautista, se llamaba Elisabet. Elisabet era ya muy anciana y no había podido concebir. Habían estado orando
rogando y anhelando a Jehová poder concebir un hijo. Luego, un día, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, estaba en el templo, ofreciendo incienso a Dios. En ese momento, el ángel Gabriel se le apareció a el padre de Juan el Bautista, delante de Zacarías, y le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración, tu ferviente ruego, ha sido escuchada por Dios. Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan, porque él va a preparar el camino para su propio pueblo, preparar el camino para que la gente, por el nacimiento de este niño, se regocije y se alegre. Cuando este niño crezca, guiará a la gente de regreso al Mesías. Este niño tendrá el poder del profeta Elías. De esta manera, en ese momento, el padre de Juan el Bautista, Zacarías, no creyó, por lo que quedó mudo. Más adelante, en efecto, la esposa de Zacarías, Elizabeth, concibió. Después de concebir, Zacarías, que estaba mudo, comenzó a poder hablar, y ya no fue mudo. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre su hijo, este hijo llamado Juan, que prepararía el camino para el Señor Jesucristo, para que el pueblo de Dios pudiera volverse y regresar a Jesús, el Redentor, para que Dios tuviera misericordia de Israel. En este momento, pasados otros 30 años, Juan el Bautista ya había crecido, tenía unos 30 años, y entonces recibió la revelación de Dios. Él vino a bautizar al este del río Jordán. Entonces, sobre Juan el Bautista, él predicaba el Evangelio en el desierto. Cuando predicaba el Evangelio en el desierto, él decía esto: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta palabra arrepentirse, ¿qué significa? Antes pensábamos que el arrepentimiento se refería a que esta persona ya no fumara más, ya no robara más, ya no hiciera todo tipo de cosas malas, ya no hiciera todo tipo de cosas malas. Se llamaba arrepentimiento. Pero hoy el hermano Sibo dice: arrepiéntanse. Este arrepentimiento se refiere a que deben volverse y regresar a Jehová. Regresar a Jehová y a su Hijo. A esto se le llama arrepentimiento. Antes pensábamos que, debes arrepentirte y no volver a hacer cosas malas. Esto parecía estar bien, pero ahora nos damos cuenta de que el arrepentimiento se refiere a hacer que esta persona se vuelva y regrese a nuestro Dios Jehová y a su Hijo Jesucristo. A esto se le llama arrepentimiento. Aquí dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos es el reino de Dios. Hay que arrepentirse y regresar a Dios. El día en que Dios gobierne y tenga el poder se ha acercado. Dios va a recibir el reino. El día en que va a gobernar y tener el poder se ha acercado. Si no se arrepienten y regresan a Dios, cuando Dios sea rey y gobierne la tierra, aquellos que no se arrepientan serán, por Dios, quien ha recibido el poder real, quien destruirá a aquellos que no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Ahora Satanás tiene el poder. Por eso la gente sigue haciendo el mal, y parece que a Dios no le importa mucho, porque Satanás tiene el poder real. Pero cuando Dios tome el poder real, y le dé el poder real a su Hijo Cristo, y también se lo dé a su Hijo Sibo, todos los que no se arrepientan, Dios hará que estos dos hijos los destruyan. Por eso aquí dice: arrepiéntanse, lo que significa que la gente debe lo antes posible regresar a Dios. Entonces, sobre Juan el Bautista, aconsejando a la gente a arrepentirse y regresar a Dios. El aconsejar a la gente a arrepentirse y regresar a Dios. En el profeta Isaías se profetizó de esta manera: voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, enderecen en la soledad calzada para nuestro Dios. Aquí dice: preparar el camino de Jehová en el desierto, enderezar en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Qué son el camino y la calzada aquí? El camino y la calzada son ambos Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces se refiere a que Juan el Bautista hace que la gente se arrepienta
y regrese a Jesús. Regrese a Jesús, el Hijo de Jehová, para que la gente acepte al Redentor. Y acepte la profecía. El Mesías que ha de venir. Aceptar al Mesías. El Mesías podrá guiar a que caminemos en el camino de Jehová. Así que el arrepentimiento es hacer que la gente se vuelva a Jesús. Justo se cumplió la profecía. En la profecía del profeta Isaías que dice: una voz que clama diciendo: preparen en el desierto el camino de Jehová. Enderecen en el desierto las sendas para nuestro Dios. El desierto y la estepa aquí son este camino que nadie ha caminado. Este camino, el antiguo Moisés no lo caminó. El antiguo profeta Elías tampoco lo caminó. Este camino es el camino de creer en Jesucristo. Este camino es encontrar a Jesús, para encontrar el camino a Dios. Entonces, antes Moisés encontró la ley, pero no pudo encontrar a Dios en absoluto. Nosotros decimos: Jesús es el camino. Entonces este camino es como un camino en el desierto, que nadie ha caminado, que nadie ha transitado. Entonces, antes de que viniera Juan el Bautista, ¿hubo alguien que caminara el camino de creer en Jesús? No. Después de Juan el Bautista, Jesús, quien es llamado el camino, después de aparecer, las personas que siguen a Jesús pueden entonces caminar por este camino. Así que este camino, como el desierto, es un camino recién abierto. Este camino es Jesucristo, abriéndolo para nosotros en persona, llamándonos a creer en su nombre, y así poder encontrar a Dios. Creer en su nombre. Los pecados son perdonados. Creer en su nombre y recibir el Espíritu de Dios. Recibir el Espíritu Santo de Jehová. Este camino, que desde la antigüedad nunca se había oído hablar, que es creer en el nombre de Jesucristo, para obtener el camino de la vida renacida, de la que nunca antes se había oído hablar. Así que este camino es llamado el camino del desierto, el camino en el páramo, que nunca existió en el desierto, un camino que nadie ha caminado jamás, que es como el desierto, que nadie ha caminado jamás. Entonces, este grupo de personas que creyeron a Juan el Bautista comenzaron desde aquellas personas. Empezando por esas personas, hubo personas que caminaron por este camino. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en caminar por este camino? Resulta que los primeros fueron, empezando por 4 pescadores. Al principio, el Señor Jesús, después de venir al mundo como hombre, después de ser bautizado en el río Jordán, los primeros en encontrar este camino fueron los discípulos de Juan el Bautista. Los 4 pescadores eran todos discípulos de Juan el Bautista. Después, estos 4 pescadores, todos caminaron por el camino de Jesús. Así que Juan el Bautista preparó a algunas personas para caminar por este camino. Primero preparó a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Preparando a estos 4 pescadores, entregando a estos 4 pescadores a Jesús, entregándolos al Señor, para que caminaran por este camino. Inesperadamente, estos 4 pescadores también se convirtieron en apóstoles del Señor, y guiaron a muchísimas personas a caminar juntas, en la fe en Jesús, en este camino de obtener la vida. Por eso, preparar el camino significa preparar el corazón de las personas, para que crean en Jesús, porque el camino es Jesús. Aquellos que creen en Jesús, caminan por el camino de Jehová, y podrán encontrar el camino que atraviesa el velo hacia lo alto de los cielos, que atraviesa el velo para entrar al lugar santísimo, y ver el rostro de Jehová. Hoy es cuando comprendemos cómo se camina por el camino de Jehová, creyendo en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu de Jehová entra en nosotros, y así obtenemos una vida nueva. Cuando resucitemos de entre los muertos, podremos ver a nuestro Dios, y podremos recibir el amor eterno del Padre Celestial. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.